Bienvenidos al podcast Cartas a los Monstruos, una odisea adolescente para aliviar la ansiedad, donde conversaremos con distintos profesionales sobre las temáticas que subyacen la historia de Juanita. Bueno, bienvenidos a un capítulo más del podcast Cartas a los Monstruos, una odisea adolescente para aliviar la ansiedad. Y en este capítulo nos encontramos con Cari Neira, que nos está acompañando y vamos a estar reflexionando juntas sobre, bueno, miedos, ansiedades y algunas cosas más en términos de formas de trabajar nuestras emociones en el mundo hoy. Así que, Cari, ¿te presentás vos, por favor, antes de empezar? ¿Nos contás un poquito de vos? Dale, gracias Romy por la invitación. Ahora. Soy Carineira, soy educadora, soy profesora de inglés, soy fundadora de Enraizar. Me gusta llamarlo, es como un movimiento, si se quiere, pero es un negocio consciente en el cual brindo herramientas a mujeres, líderes conscientes que buscan nuevas herramientas, sobre todo ancladas en neurociencia, para autoliderarse emocionalmente, para prevenir el burnout, para conocerse mejor y para vivir en equilibrio. Eh, eso, soy instructora de mindfulness, soy coach somático también, informada en el trauma, todas herramientas que me han ayudado y que he aprendido en mi propio camino de autodescubrimiento y que han sido tan poderosas que, que he sentido el impulso muy fuerte de transmitirlas a otros, ¿no? Sobre todo a mujeres que por ahí también empatizan con mi propia historia de ansiedad y de miedos. Como yo. Así que acá estamos. Eh, como fue nuestras conexiones. Al final del día somos todas personas conectando con otras personas, ayudándonos en esta red invisible que Mm. tejemos, ¿no? Así que me gustaría empezar como por ese lado que decías vos recién, ¿no? Tu propia historia, que viene un poco del miedo y la ansiedad, con la que yo tanto empaticé por mi propia historia, y con la que tanto empatizamos con Juanita, la protagonista del libro, ¿no? Que un poco desde el título que ella habla todo el tiempo de ansiedad y de sus monstruos, en el fondo está este temor siempre, ¿no? A, de nuevo, no ser querida, no ser validada, no comprender y demás. Y hay algo de ahí con tu historia que me gustaría que nos cuentes también, cómo fue ese desarrollo y esa búsqueda de tus propias herramientas de sanación, ¿no? Sí, el miedo en mí fue algo que estuvo presente desde muy chica. Creo que porque también crecí en un entorno en el cual mi mamá era pobre. Uno, viste, siempre trae a los padres, pero bueno, como que creemos que nos crían a veces en entornos en donde nos quieren cuidar tanto, a veces nos sobreprotegen tanto, que entonces es como esto de tener cuidado con esto, tener cuidado con lo, tener cuidado. Entonces es como que nuestro sistema nervioso ya va entrando en alerta, ¿no? Bien. Y eso es algo que además con la autoexigencia o la sobreexigencia con la que uno también puede crecer, hacen como un combo muy Claro. nefasto, ¿no? Entonces, en el cual el miedo empieza a crecer dentro de uno eh, y, y este miedo fue como atravesando diferentes etapas, ¿no? Yo recién te contaba esto de, eh, bueno, en la adolescencia, miedo a no ser aceptada por la tribu, ¿no? Esto del rechazo de compañeras, el sentir que no pertenecía, a veces como que hasta era diferente porque era muy retraída, ¿no? Yo sentía que era muy retraída, que a veces no, esto como que no encajaba. Entonces, tener que ser otra persona, cambiar mi identidad o forzarme a cambiar mi identidad para eso, para pertenecer, ¿no? Y el miedo de ser rechazada. Después en la facultad, soy profesora de inglés, cuando empecé el profesorado, también, ¿no? Esto del miedo a fracasar, a no llegar a los estándares que se suponía que tenía que llegar para ser una buena profesora de inglés con una pronunciación casi nativa y con un montón de cosas, ¿no? Con la que uno entra a la Sí, sí, carrera, sí. expectativas de otros, ¿no? Que la toma como uno y que esto, que te van limitando y siento que me generaron mucha ansiedad. O sea, en un momento tenía pánico,
pánico de, por ejemplo, presentarme a dar finales, pánico de esto de desilusionar a mis profesores, porque aparte era Mm. buena alumna, entonces no me permitía sacarme una nota baja, ¿no? Entonces todo eso, mucha ansiedad social, mucha vergüenza, porque lo que trae a veces el sentirte eso, expuesta y que el otro te juzgue, es mucha vergüenza a no cumplir las expectativas. Entonces es como un combo de emociones que se van como transformando, ¿no? A veces no es una, y en mi caso yo tampoco sabía bien qué me estaba pasando, o sea, qué era lo que sentía que eran, hoy entiendo que eran ataques de pánico, ¿no? Pero en ese momento yo, mi mamá me decía, pero, ay, pero, ¿por qué no vas a dar el examen? O sea, anímate, o por ahí minimizar, ¿no? La situación de por ahí sentirme muy frustrada, o llegar a dar examen y no animarme a entrar a la facultad o lo que sea, y después llegar a casa a contarle a mi mamá o ni siquiera animarme a contarle porque era como desilusionarla también. Y del otro lado, no entender lo que nos estaban pasando, o sea, porque entiendo que nuestros padres tampoco fueron educados en inteligencia emocional, no tienen, muchos de nuestros padres no tienen recursos, no han tenido, no han aprendido, eh, y, y esto, ¿no? Como no sentirme contenida, no sentir como, ¿no? Sentirme que estaba quebrada, que había una falla en mí, que el problema era mío, que en realidad era la única que me pasaba, ¿no? Toda la historia sí, y no sos la única, acá tenés otra, te diría casi la misma historia que yo lo hemos charlado, y Juana, si bien la protagonista del libro, ¿no? Si bien es más chica, bueno, toda esta historia la vive hasta su adolescencia, ¿no? De alguna manera. Mm, mm, Y son muchos de estos patrones que vos contás, ¿no? Entonces, a veces también la idea o la reflexión que hago de la red, ¿no? Como la red sana, porque cuando empezás a sacarlo a la luz, no solo que se hacen más pequeños los monstruos, sino que también empezás a reconocer que che, nos puede pasar esto y le pasa a otras personas también, ¿no? sí. Eh, y podés como gestionar y elegir podés ir viendo qué ir haciendo con todo eso. Y de algún modo eso me lleva a la otra pregunta que es, ¿cómo vos en tu mismo proceso? Porque claro, en el momento era como que no entiendo que esto es un ataque de pánico, me doy cuenta después, ¿no? ¿Qué herramientas, qué recursos empezaste a encontrar que te llevaron como en ese proceso de sanación propia, ¿no? Porque cada uno, entiendo que vos te hiciste tu propia receta de sanación. Es que no fue hasta hace mucho tiempo después, en el cual primero me considero una persona muy resiliente de forma innata. Entonces, si bien sufrí ataques de pánico y tenía este miedo extremado a todo, no me animaba a hacer un montón de cosas que quería hacer por miedo, ¿no? Por miedo a fallar, por miedo a lo que sea que fuera, siento que dentro de mí igual tenía una tendencia a animarme ¿cómo te puedo decir? A superar, ¿no? Los obstáculos Bien. que me presentaban. Entonces, si bien tenía ese miedo, siempre hubo resiliencia en mí, que después fueron palabras estas que aprendí después. En ese momento no sabía ni qué era la resiliencia, ¿no? Pero digo, ¿cómo llegué? Me preguntabas, ¿cómo llegué a... Toqué fondo. Mm. Eh, Creo que uno realmente empieza un camino de autodescubrimiento de observarse y de querer realmente transformarse en forma radical cuando te enfrentas con el sufrimiento bien profundo, cuando, cuando ya no tenés resto, lamentablemente, ¿no? Siento que a veces la vida te tiene que poner ahí muy contra la pared. Y en mi caso, yo ya estaba casada y empecé como a tener estos síntomas de llevarme mal con mi marido, de estar reactiva todo el tiempo, todo me enojaba. Empecé a desengancharme de lo que más amo, que es
que es la docencia, que es enseñar. Empecé a sentir falta de propósito, o sea, ya no me interesaba más ir a las empresas a dar clases de inglés, como que, o sea, empecé como a desconectarme. Fue como una desconexión interna muy profunda. Y es como esas cosas de la vida que se te ponen personas enfrente. Una alumna mía me llama un día para decirme que si no la podía ayudar a prepararse con su inglés para viajar a Estados Unidos, porque tenía un nene con un diagnóstico de autismo y quería viajar a Estados Unidos, a Massachusetts, a un lugar en donde había un programa que se llamaba Sunrise, que ella quería aprender. Es un programa que se basaba en la filosofía de la felicidad se elige, y era un programa que se llamaba Fearless, el primero que ella iba a hacer, que es sin miedo. Y cuando me lo dice así, me empezó a hablar del programa, dije, wow, esto de que la felicidad se elige y que uno puede vivir sin miedo me interesa. Entonces, bueno, mientras que la empecé a coachear en ella con inglés para que pudiera viajar y hacer este programa, empecé además a leer parte del programa y, Sí, del digamos, programa. las Ujú. lecturas que le daban inicialmente. Y dije, uy, puede ser realmente acá hay algo, ¿no? O sea, no, es algo que le pasa a más personas, no soy yo sola, y hay otra manera en la que una puede enfrentar los desafíos de la vida. Bueno, para hacerte la corta, yo también viajé con ella a hacer ese programa, Wow. Fearless, y todo fue como un wow, porque imagínate que yo no viajaba sola, yo no hacía nada sola, siempre lo hacía acompañada de mi marido, o sea, con mis hermanos, o sea, no hacía nada sola. Entonces ahí ya fue como el primer pasito de decir, bueno, tengo que viajar a Estados Unidos sola a hacer un Hola. programa en inglés sobre el miedo. Bueno, volví de ahí completamente transformada porque lo que trabajamos fueron creencias, básicamente, en ese programa, un programa Ujú. muy profundo, en donde se trabajaba sobre las creencias internas y los mensajes del miedo. Y de ahí fue como, bueno, empezar a buscar herramientas como mindfulness, que fue una de las grandes que me ayudaron como a anclarme en el momento presente, a poder regular la ansiedad, el miedo y todas las emociones difíciles, esto de poder hacer un espacio para poder elegir conscientemente cómo uno responde a los desafíos. Y de Eso ahí, te quería bueno, preguntar. ya fue ¿Cómo? como más y más herramientas, ¿no? Desde ahí fue como wow, hay otra manera de vivir la vida. De vivir bien. Contanos alguna, como en esto del mindfulness, si querés, como, ¿cómo? ¿Algún ejemplo, de algo que hagas que te haga sentido en todo este laburo? A mí mindfulness me dio la capacidad, la gran capacidad de darme cuenta Bueno. de las reacciones impulsivas en automático. ¿Por qué? Porque es una práctica de meditación, ¿sí? Es un tipo de meditación atencional en la cual lo que haces es desarrollar la conciencia y entrenar la atención para estar presente con lo que te está pasando, presente en tu cuerpo, en las emociones, en los pensamientos. Y, y lo que me dio el estar entrenando, entrenándome, es poder darme cuenta cuando entraba en ese enojo, cuando, viste, me tocaban un botón que yo antes por ahí entraba como por un tubo. Bueno, esta es la capacidad de darme cuenta que hay otra manera y que podía elegir cómo responder a eso desde la conciencia para no después arrepentirme de lo que fuera que hiciera en forma automática, ¿no? Es como poder disfrutar más, es como poder salir del piloto automático eh, sí, eso, para disfrutar más. Algo que me sirve mucho es decirme, che, quiero vivir viviendo, ¿no? Usar el Claro. gerundio me sirve mucho porque es como, quiero disfrutar disfrutando. Algo que a mí me trajo el mindfulness, como para sumar a lo que estás trayendo y la meditación, es la capacidad de tomar conciencia de lo que está pasando. Entonces,
percibir cada emoción percibiéndola. A mí me pasaba Mm, mucho en esto del piloto automático que capaz estaba re contenta y no me daba cuenta, llevándolo a lo positivo, ¿no? Como, che, este día estuvo bárbaro. Y yo no me di cuenta porque no sé, no lo. Después en el recuerdo está buenísimo. Pero ¿qué onda si encima lo puedes habitar en el momento? Me mm, pasó cuando yo me empecé a animar a viajar, que tengo la misma historia que vos, que no la voy a contar porque es casi igual. Cuando me empecé a animar a viajar era, wow, ¿viste? Era como, y que podía tener la posibilidad de moverme de mi casa, primero agradecida por tener la posibilidad, y segundo, claro, pero me da cuenta que en el momento capaz yo estaba enredada en otra cosa y no estaba habitando lo que habitaba. Y era solo el recuerdo de, y digo, no, pará, yo quiero empezar a vivir viviéndolo en el momento también. sí. Eh, y eso me parece también como un punto para traer. El tema es Eh, que eso, de las cosas que aprendí con mindfulness es que las emociones son neutrales, ¿no? O sea, las emociones son energía en son, movimiento, y digamos, uno le, in- uno le pone esta interpretación, ¿no? A lo que sea que sentimos, que al fin y al cabo es una sensación, ¿no? La emoción es una sensación que se percibe en el cuerpo, es algo corporizado, ¿no? sí, Después la interpretación es mental, es cognitiva, total. ¿no? De lo que nosotros pensamos que sentimos y Mm, cómo lo sentimos. Pero en sí la emoción es neutral. Entonces, el poder darnos cuenta que todas las emociones son válidas, que está bueno sentirlas, y aunque sí, es horrible sentir tristeza, no nos gustan, son emociones incómodas, ¿no? La ansiedad, el miedo, digo, nos traen un mensaje total. y están ahí por algo. Entonces, en algún punto creo que hasta me amigué, te podría decir sí, que me animé y me amigué con esas emociones tan difíciles, porque entendí que venían de otro lado. Entendí que no venían de esta idea que yo tenía errónea sobre mí misma de que estaba rota, sino que eran en sí patrones de supervivencia de mi sistema nervioso. Es un sistema nervioso desregulado, que por alguna razón quedó en alerta, y que lo único que estaba haciendo era tratando de protegerme. O sea, Mm, y cuando podés verlo desde esa manera, desde una manera de protección y defensa, em, te amigas un poco más con esas emociones. sí, a mí me gusta siempre decir que tienen buena o mala prensa, ¿viste? Pero son, o sea, son, socialmente hablando, están más o menos aceptadas. Pero la realidad es que cuanto más las sacás, como los musitos ya de Juanita, cuanto más lo pones arriba de la Mm. mesa, y más fácil es que puedas salir de ese lugar y elegir qué hacer con eso, si es que es algo que querés cambiar o transitar, digamos, de alguna manera. Entonces, y de las que sí nos gustan, más conciencia sos para quedarte ahí. Entonces, tipo, todo es Exacto, un gol. exacto. Entonces, mindfulness de alguna manera hace esto, que vos puedas darte cuenta de cuando estás feliz, poder quedarte intencionalmente más ahí. Porque nuestro cerebro, digamos, el sesgo negativo está ahí por modo supervivencia, ¿no? Entonces, siempre vamos a ir a lo negativo, a lo que nos falta primero, porque lo que busca es la protección. Entonces, si nosotros cuando sentimos estas emociones más agradables, más placenteras, podemos, y esto lo dice la ciencia, ¿no? Podemos quedarnos un poquito más sosteniendo eso agradable, eso placentero, estamos equilibrando, ¿no? Estamos equilibrando un poco más y estamos permitiendo expandir nuestra capacidad del sistema nervioso, ¿no? Estamos pudiendo expandir nuestra resiliencia. O sea, cuando más tocas la emoción y sobre todo cuanto más te dejas inundar por lo placentero y sintiéndolo en el cuerpo, más resiliencia y más capacidad estás haciendo en tu sistema nervioso. Tal cual. Y esto es hermoso porque entonces podemos recablearnos gracias a la neuroplasticidad, que hoy sabemos que esto pasa. O sea, uno puede
en forma repetida y sistemática hacer foco en algo agradable, y eso lo que hace es producir más conexiones neuronales, ¿no? Que a su vez te proporcionan más bienestar. Entonces, la neuroplasticidad va para los dos lados, o sea, yo puedo elegir, ¿no? O sea, si estoy cableada hacia el sesgo negativo, hacia la ansiedad, hacia estos estados más desregulados, o si intencionalmente puedo trabajarme a través de recursos y herramientas para hacer una reprogramación de mi sistema nervioso y recablearme para mi bienestar. Está Y buenísimo. esta es una Sí, es elección que una tenemos lección. momento a momento. Solo Sí, tenemos y que es ser una conscientes. y con esto me da justo el pie para preguntarte, veníamos charlando con esta idea de recursos, ¿no? ¿Qué otro recurso? Y te voy a hacer el spoiler de lo que quiero que me cuentes, que ya lo sabés. ¿Qué recursos o sea, seguiste explorando luego del mindfulness para compartirnos un poco? Y quiero indagar un cachito en estos últimos minutos de conversación en la teoría polivagal, ¿no? Pero explicarla en fácil, porque es algo que a mí me empezó a fascinar, pero creo que no se conoce tanto así, en criollo, digamos. Bueno, muy sintéticamente, la teoría polivagal fue desarrollada por Stephen Porges, un neurocientífico psicólogo, que descubre que nuestro sistema parasimpático, que es en general el asociado con el descanso y la digestión, como estos estados más de relajación, si se quiere, lo que descubre es que el nervio vago, que quizás lo escuchaste nombrar, porque está muy así como es famoso, muy en boga hablar del nervio vago, tiene dos ramas. Una rama ventral y una rama dorsal. Son nombres medios difíciles, pero para que te des una idea, lo que él descubre es que hay una rama que tiene que ver con la conexión social y la seguridad, que es como la más desarrollada por los mamíferos, ¿no? Es como en nuestro desarrollo filogenético es como la más evolucionada. Ujú. Y que gracias a esa rama, cuando activamos conscientemente esa rama del nervio vago, entramos en estados de seguridad y conexión con uno mismo y con los demás. Entonces, esto es realmente transformador porque lo que antes se pensaba, o si se quiere, si las visiones más tradicionales del sistema nervioso autónomo hablan de el sistema simpático, que está asociado con el lucha-huida, que es el que más conocemos, y el sistema parasimpático. Y por lo general lo estudiamos en biología y en la escuela como dos sistemas completamente antagónicos, ¿no? Cuando está uno encendido, el otro está apagado. Iba a Eh, decirte y, exactamente y, eso. Siento biología de quinto año y me decían eso, exacto. y lo más loco es que hoy por hoy también se sigue enseñando esto porque los manuales de biología están ahí, aparece como cuando está el simpático, el parasimpático está apagado, cuando se enciende el parasimpático, ¿no? Y lo que Stephen Porges descubre es que en realidad estos sistemas no son antagónicos, no Mm. son dos, sino que son tres, porque tenemos el sistema simpático, que es el lucha-huida, y tenemos el parasimpático con el nervio vago, que a su vez tiene dos ramas. Y que estas dos ramas, una tiene que ver con esta sensación de congelamiento o parálisis, o la otra, cuando la activamos, con la conexión social y la seguridad interna. Y no solo eso, sino que a veces pueden funcionar de forma híbrida, o sea, pueden como combinarse. Entonces, por ejemplo, cuando uno medita, para ponerte un ejemplo, cuando uno está meditando, que estás en quietud, hay inmovilización, o sea, está activo el sistema parasimpático dorsal. Pero al mismo tiempo, yo estoy conectada conmigo misma, en paz, en conexión profunda, con lo cual también está activo el ventral, el parasimpático ventral. Entonces ahí, digamos, es complejo, pero lo que voy, a una de las cosas que me parecen más interesantes que descubre Porges es que todas nuestras reacciones, todos nuestros comportamientos y patrones em, son patrones de supervivencia que tienen que ver con el estado autónomo del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo pensamientos rumiantes, catastróficos, de cosas que me van a pasar, es porque por detrás
fuera de mi conciencia, está activo el sistema simpático de lucha-huida. Entonces, lo que está determinando mis pensamientos y mis emociones es mi sistema nervioso autónomo que está en amenaza, que se siente amenazado, y esto va mucho más allá de nuestra conciencia. Entonces, si nosotros podemos hackear a través de recursos nuestro sistema nervioso, a través del cuerpo, ¿sí? No la mente, sino si podemos trabajar desde el cuerpo el estado de nuestro sistema nervioso, tenemos la posibilidad de hackear y de reprogramarnos, de recablearnos de una manera mucho más poderosa. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces tengo clientas que vienen y me dicen: "Ay, hace años que hago coaching, hace años que hago terapia y sigo con los mismos patrones". O sea, no consigo cambiar del todo la manera de pensar. Y entonces lo que digo, lo que pasa es que estás trabajando solamente las creencias, estás trabajando solamente desde lo cognitivo. Y hoy se sabe que la mente sola, o sea, te falta otra pata, te falta trabajar desde el cuerpo y desde el sistema nervioso. Si vos no entendés cómo funciona tu sistema nervioso y cómo hay una conjunción entre mente y cuerpo, y que el cuerpo es el que habla, porque el cuerpo lleva la cuenta de todas nuestras experiencias, de todos nuestros traumas, de todo lo que atravesamos, y todo queda tallado en nuestro sistema nervioso. Eso tiene un impacto increíble en nuestras creencias. Entonces, si yo no trabajo en conjunto, la transformación es mucho más compleja. ¿Se entiende? Y porque estás queriendo cambiar a tu mente con tu mente. Entonces, Exacto, por exacto. eso yo desde que, bueno, te lo contaba con este kinesiólogo que estuve haciendo un trabajo como con mi nervio vago y yo lloraba después y no entendía ni pepa de por qué estaba llorando. Y era como, no le quiero poner mente a esto que no estoy entendiendo ni pepa, porque va un poco también de este sacudón a nuestro ego de entender que no tenemos que entenderlo todo a nivel cognitivo, ¿no? De alguna manera. Y que el cuerpo es una integración perfecta con que no entendemos todavía. O sea, hay tantas cosas que probablemente no tenemos al nivel de conciencia, pero empezar a darle lugar. Es Algo que asociado a... los ataques de pánico, viste que muchas veces uno tiene un ataque de pánico así desprevenida, estás en un lugar que nada que ver y por ahí empezás a tener estas sensaciones horribles de ataques de Y se pánico. siente Y raro, sí. eso es esa energía de lucha-huida que no fue procesada, que quedó atascada en el cuerpo, un sistema nervioso autónomo que quedó atrapado en amenaza y que cuando menos te lo pensás, vuelve. Y si hasta que vos no trabajes desde el cuerpo procesando esa emoción que quedó ahí, no lo vas a sanar, porque eso va a volver una y otra vez. Y me encanta, esto, yo podría estar, pues este tema aparte me fascina, bueno, ya lo hemos charlado en mis ganas de mis másters en neurociencia y comportamiento y demás, que me apasiona completamente, pero digo, como para ir cerrando un poco la conversación, como, ¿qué estrategias desde el cuerpo vos encontraste para ir hackeando, ¿no? O sea, este hack que decís, ¿cómo lo estuviste haciendo? Hay, bueno, primero activando el nervio vago, ¿no? Es este reseteo rápido en el cual podemos volver a nuestra, yo digo, a nuestra ventana de tolerancia, ¿no? Es como a Ujú. nuestra propia regulación. Y el tacto, por ejemplo, el tacto es muy poderoso porque hoy sabemos que el tacto libera oxitoxina, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos llevamos una mano al corazón y respiramos y sentimos esa mano en el corazón, ese toque que llamamos toque compasivo, toque tranquilizador, eso activa nuestro sistema, esta rama del nervio vago ventral que actúa, que primero hace que nos sintamos mucho más en conexión con nosotras mismas y eso va generando homeostasis en nuestro sistema, ¿no? Entonces el tacto o el autoabrazo, por ejemplo, muchas veces hay este tipo de cosas lo hacemos cuando nos sentimos, viste, como muy abrumadas, que por ahí te llevas la mano a la cabeza o intuitivamente hacemos cosas que no sabemos que
la ciencia por detrás las está respaldando, ¿no? Pero si lo Sí, podemos estás hacer hackeando de tu forma... sistema nervioso. Entonces, si yo digo, bueno, nada, cuando estoy súper abrumada, llevo las manos a las mejillas, por ejemplo, este toque que me estoy haciendo Debe acá. estar como... O Bien. sea, ¿no? Entonces me llevo las manos a la mejilla y descanso el peso de la cabeza en esas manos y siento el sostén de esas manos que me están sosteniendo y me conecto con esos apoyos. Inmediatamente por ahí surge hasta una media sonrisa, Ah, sí, porque yo ya me quedé estamos, ahí. porque ya estamos ahí generando esa conexión interna de seguridad y ya salimos de un estado más reactivo. Entonces, el tacto para mí es el tacto, el automasaje, em, Bien. la postura. Mm, Hay muchísimos papers que tienen que ver con cómo trabajar sobre la postura modula nuestros estados mentales y emocionales. Fíjate que una persona por ahí que está más en, por ejemplo, una persona que tiene vergüenza o que, no, que tiene miedo, ¿no? Como enseguida se encorva, como se hace chiquita. En cambio, si desde la postura yo llevo los hombros hacia atrás, abro el pecho, pongo el mentón paralelo al piso, la mirada hacia adelante, inclusive si pongo las manos en mis caderas, así como de postura de Mujer Maravilla, ya toda mi, digamos, ya mi cuerpo a través del nervio vago le está mandando señales al cerebro de que estamos ok, ¿no? De que no hay bien. peligro. Entonces, digo, hay un montón de cositas que podemos hacer desde el cuerpo para ir hackeando nuestros estados. La ducha de agua fría, eso también va en la cara, me decís. Yo a esta le También, estoy dando todas también. las La mañanas y me... voz, la voz, vos sabés que la prosodia, cuando los bebés lloran, ¿qué hacemos? Les cantamos, los mecemos y les cantamos y les ponemos una voz dulce. Y eso está comprobado que activa nuestro nervio vago también, con una prosodia armoniosa, ¿no? Por eso las personas a veces cuando están un poco abrumadas, ¿viste que empiezan a hablar solas? A mí a veces me pasa que estoy así como muy y empiezo a hablar sola, porque mi propia voz Me calma. hace que me entre a regular. Está buenísimo. No, me quedaría horas hablando de esto, o sea, me parece fascinante y anclándolo de nuevo con el miedo y la ansiedad, cómo, voy a hacer la historia un poco de lo que conversamos, ¿no? Cómo eso también es digo, porque hablando de esto de las emociones con mala y buena prensa, y bueno, si no hubiera pasado todo eso, probablemente hoy no estaríamos teniendo esta conversación, ¿no? Cómo también darle una palmada a esas emociones no tan bonitas que nos llevan en búsquedas diferentes, en esto más existencial que a mí me gusta, el sentido de la vida. Bueno, eso nos llevó a estas búsquedas y hoy estar pudiendo tener esta conversación y a encontrar maneras de ser y hacer amorosas justamente, ¿no? Y que disfrutemos y que nos dé ganitas de estar un ratito más. Así que Sí. a seguir Más hackeando el nervio vago. autocompasivas, más Autocompasión. autocompasivas y también ayudar a otras personas y esto, el no sentir culpa por a veces sentir estos estados, ¿no? Porque si hay algo que la teoría polivagal me trajo y me enseñó es el no sentir culpa, el darme cuenta que en realidad era mi sistema nervioso tratando de protegerme y que estaba haciendo lo mejor que podía y que, y eso, ¿no? Que no era que estaba fallada. Y eso fue para mí sacarme una mochila muy pesada. Total, total, como esto de, no es que, no es que estoy todo el tiempo como queriendo y no pudiendo, ¿no? Hay algo más en términos, a mí por eso me encanta y con esto cierro, la integración de un mundo más espiritual, emocional y de cosas que no comprendemos con cosas concretas como, che, esto es neurociencia y es nuestra fisionomía y nuestra biología actuando de esta manera, ¿no? Yo creo que en esa integración hay un montón de magia y hay un montón de formas de ser y habitarnos, de nuevo, en un mundo en 3D, desde Juana que va al cole hasta nosotras, líderes de nuestros emprendimientos, digamos, y que nos lo llevamos puesto al día a día en las organizaciones en las que habitamos, ¿no? Así que, nada, me parece que eso, fascinante y que, insisto, que parte del propósito de este podcast es poder democratizar este conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué onda si todos podemos empezar a tener más de estas estrategias? ¿Para qué? Para Súper. vivir
productivos y saludables, para vivir coherentes. O sea, ese es el fin final. Así Y saber que que podemos autosanarnos. Para mí la autosanación es posible, realmente. Somos medicina, o sea, somos nuestra propia medicina. Solo totalmente. tenemos que ahí como que indagar, buscar, pero sigo pensando Y en el darle poder. tiempo al, sí, Sí, mucho. al proceso. Ay, Cari, me encantó esta conversación. Te Bueno, muchas agradezco gracias. muchísimo. Gracias por invitarme. Por favor, me gustaría antes de cerrar que nos cuentes dónde podemos encontrarte, contactarte, Instagram, redes, lo que estás haciendo ahora. Dale. Me pueden contactar en Instagram, en Enraizar con Mindfulness. Ahí van a encontrar un montón de recursos gratuitos, de pago también. Mi programa Insignia Sumamente está en momento de lista de espera 2025. Es un programa para Wow. mujeres, de profesionales del bienestar, también del desarrollo personal, que estén interesadas en autoliderazgo. En este programa combino mindfulness con prácticas somáticas, todo enraizado en la teoría polivagal. Les enseño a mapear estados para que puedan salir de ellos a través de recursos. Es un programa increíble que ya está en su 5ª edición, así que está en la lista de espera para abril 2025, si se quieren anotar ahí en mi perfil. Y van a encontrar información sobre mi canal de YouTube también, en donde van a encontrar meditaciones y algunos videos también educacionales. Se pueden suscribir a mi newsletter, así que todo ahí. Si van a Instagram, encuentran todo. Oh, genial, total, Cari. Muchas gracias por este espacio y a seguir compartiendo, inspirando y viviendo de esta manera que nos guste habitar. Gracias. Gracias, Romy. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo grande. Y así finaliza esta entrevista. Esperamos poder dar luz y claridad a procesos de cada uno de ustedes. En mis redes sociales, Instagram, página web, LinkedIn, YouTube, Romy Pousa, estaremos compartiendo más contenido acerca del libro. Me encantará saber sobre sus historias y, por qué no, conocer a sus monstruos.